Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Fiquier, del primer semestre del Grupo 02. Mi grupo está conformado por Ana María Gaviria García, Isabela Soria Ventano y mi persona. El día de hoy estaremos hablando sobre el idealismo. ¿Qué es el idealismo? Como idealismo se designa el conjunto de los sistemas filosóficos según los cuales la idea es el principio y el fundamento del ser y el conocimiento. También denominamos la confianza exagerada e ingenua en los valores éticos y morales de la sociedad, en la forma de conducirse hacia las personas y las instituciones según lo justo y lo bueno. En este sentido, se opone rotundamente al realismo. La palabra como tal se forma con dos palabras, que son ideal, que significa perteneciente o relativo a la idea, y el sufijo ismo, que indica escuela o doctrina, la tendencia a considerar el mundo y la vida de acuerdo a algunos modelos de armonía y perfección. ¿Quién es el fundador del idealismo? Immanuel Kant fundó el idealismo trascendental. El idealismo es la familia de teorías filosóficas que afirman que la primicia de ideas o incluso su existencia independiente afirma que la realidad o la realidad que podemos conocer es fundamentalmente un constructo de la mente o inmaterial. El origen del idealismo se remonta hasta Platón y sus seguidores, aproximadamente en el siglo IV a.C. Sus seguidores neoplatónicos y varios filósofos medievales han sido englobados y llamados idealismo clásico. El idealismo surge aproximadamente en el año 1743. Proviene de la palabra idem, que significa ver. A pesar que la palabra es acuñada a dicho siglo, es indiscutible que el idealismo, ha estado presente en la filosofía por más de 2000 años. ¿Qué es el idealismo como doctrina? El idealismo como doctrina se contrapone al realismo. Reduce que podemos percibir o por medio de los sentidos es accesible al mero pensamiento, ya que para que la corriente que aún no puede verse no está comprendida. Los representantes más importantes del idealismo. Entonces, tenemos tres representantes, el Platón, René Descartes y Kant. Hay más representantes, mas estos son como los más importantes. Primero empezamos con Platón. Fue un filósofo griego y fue uno de los primeros filósofos en hablar del idealismo. A pesar de que Kant fue el fundador, se considera a Platón como el padre del idealismo. Sostuvo que las ideas constituyen un mundo suprasensible fuera del ser, es decir, un mundo que se intuye de manera intelectual y no solo a través de los sentidos. Es por medio del intelecto y la razón como se logra conocer el mundo real. Algunos de los aportes más destacados de Platón son la teoría de las ideas, la dialéctica y la amnesis. Ahora, el segundo representante es René Descartes. Descartes fue un filósofo, matemático, físico y físico francés. El aporte de sus obras es considerado una revolución en el ámbito científico y de la filosofía moderna. Se diferenció de otros pensadores porque tuvo como propósito conocer el camino o método para llegar al conocimiento y a la verdad, mientras que otros filósofos se basaban en corrientes preestablecidas que definían qué es el mundo, el alma, el ser humano, etc. Descartes expone su discurso mediante varios puntos, pero también traza la duda metódica. A través de esta duda, Descartes se cuestiona todos sus conocimientos e intenta liberar todo tipo de prejuicios. No busca creer en nada, sino que se plantea si existen otros motivos para cuestionar el conocimiento. Se denomina metódica porque no duda de cada conocimiento individual o idea o creencia. Al contrario, tiene como objetivo alcanzar razones en las que se fundó una idea para darla como válida y de este modo rastrear el camino para encontrar la verdad. El último de los representantes, pero no menos importante, es Kant. Kant establece que el problema de la filosofía es saber si la razón es capaz de conocer.
Deriva entonces la variante del idealismo denominada criticismo o idealismo trascendental. Kant considera que el hombre es un ser autónomo que se expresa su libertad a través de la razón y que no conoce las cosas en sí mismas, sino que ve una proyección de sí mismo en el conocimiento de las cosas. Uno de los puntos más importantes de su trabajo son: el idealismo trascendental es el primer punto importante. En el proceso del conocimiento, la experiencia de conocer el objeto influye sobre la realidad, y esta experiencia está condicionada por el tiempo y el lugar. El segundo punto importante es el ser humano en el centro del universo. Conoce que el sujeto conoce, lo hace de manera activa y modifica la realidad que está conociendo. Y el último de los puntos importantes es más allá del ser. Existen condiciones universales y necesarias previas a la existencia del ser. A continuación realizaremos las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es el idealismo? A. Tendencia a considerar el mundo y la vida de acuerdo con unos modelos de armonía y perfección. B. Conducta o forma de ver los hechos o las cosas tal como son en realidad. C. Recelo, incredulidad o falta de confianza en la verdad o eficacia de una cosa. D. Todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia. Segunda pregunta. ¿En qué año surge el idealismo trascendental? A. En el 2000. B. 1743. C. En el 1000. D. 2012. Tercera pregunta. ¿En qué siglo surge el idealismo? A. Siglo IV. B. Siglo XXI. C. Siglo V. Y D. Siglo XI. Tercera pregunta. ¿Quién es el padre del idealismo? A. Sócrates. B. Descartes. C. Kant. D. Platón. ¿Qué es la duda metódica? A. Es un método de principio para llegar a una base de conocimiento cierto, planteado por René Descartes. B. La condición que los escépticos consideraban suficiente para suspender el juicio. C. Es un momento en que no somos capaces de afirmar si algo es verdadero o falso, planteado por Descartes. D. Es un método y principio para llegar a una base de conocimiento cierto, planteado por Kant. Respuestas. La primera, cuya pregunta era ¿qué es el idealismo?, es la respuesta A. Tendencia a considerar el mundo y la vida de acuerdo con unos modelos de armonía y perfección. De la segunda pregunta, su respuesta es la B, 1743. En la tercera pregunta, la respuesta es la A. El idealismo se fundamenta o surge en el siglo IV. En la cuarta pregunta, cuya pregunta es ¿quién es el padre del idealismo?, la respuesta es la D, Platón. En la quinta pregunta, cuya pregunta es ¿qué es la duda metódica?, la respuesta es la A. Es un método de principio para llegar a una base de conocimiento cierto, planteado por René Descartes. Esto es todo por la exposición. Esperamos que hayan entendido y les haya gustado. Muchas gracias por la atención. Y este fue el equipo que presentó el idealismo.